Saludos, estamos aquí nuevamente para un estudio de las Sagradas Escrituras. Recuerden que el tema que hemos estado estudiando a través de los últimos videos ha sido santo y temible. Desde la creación se ha preocupado por su pueblo, se ha preocupado por sus hijos, no nos ha dejado solos como Satanás quiere hacernos creer y como mucha gente piensa. Y hemos visto en los videos anteriores cómo Dios buscó al hombre después del pecado, cómo buscó la forma de acercarse, aunque el hombre siempre ha terminado alejándose, pero eligió a un hombre que fue Abraham y a su descendencia como depositarios de su verdad, para que ellos a su vez transmitan esa verdad al resto de la humanidad. Entonces, habíamos visto que esa descendencia ya se había convertido en una multitud que había sido esclava en Egipto, y todas estas meditaciones o todos los temas son sacados del libro de Éxodo y de su experiencia. Habíamos visto también una cita del Espíritu de Profecía que nos dice que tiene enseñanzas para nosotros hasta cuando Cristo venga. Y como siempre, cada que se abren las Escrituras, pues es necesario hacerlo con oración. Así que yo los voy a invitar que inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Bendito y santo Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para aprender más de ti, de tu amor y tu misericordia. Que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Santa Biblia sea el mismo que nos inspire, Señor, en esta tarde para poder entender, para poder asimilar y que nuestros pensamientos y nuestra mente esté abierta a tus enseñanzas. Perdona nuestros pecados y dirige nuestros estudios. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vemos que a través de los tiempos siempre Dios tuvo primero una persona, ¿verdad? Después, a través de los años, a la descendencia de estas personas. Y la Biblia repite mucho en el Antiguo Testamento, especialmente cuando se refiere a Dios, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nace el pueblo elegido o el pueblo escogido. En algún tema más adelante también trataremos acerca del pueblo escogido, hasta cuándo y por qué dejó de serlo. Dios llama a Moisés, eso habíamos visto, ¿verdad? En capítulos anteriores, llama a Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cuál es el mensaje que le da a Moisés para que le lleve al rey de Egipto? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ese era el mensaje. Y se repite también en el capítulo 5 de Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el versículo 5 dice, el versículo 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Más o menos, palabras más, palabras menos, Dios le dice el mensaje y ellos tenían que transmitirlo a Faraón. Aquí hay varias reflexiones. La primera, Dios le dice a Moisés que tenían que ir a celebrar una fiesta.
¿Cuál es la fiesta? En el concepto del mundo, una fiesta DJ, ¿verdad? Es un jolgorio, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de Dios, una fiesta es una fiesta de adoración. ¿Por qué los saca de Egipto al pueblo que era esclavo? Para que le adorasen. Ese es el primer motivo. Ahora, a darme o ofrecerme sacrificio. ¿Por qué la adoración, por qué la fiesta de adoración necesitaba sacrificio? En Hechos, capítulo 4, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La adoración, recordemos que a partir de lo que entra el pecado, la adoración del hombre hacia Dios queda interrumpida. Y la única forma de poder acercarse a Dios, la única forma de ser acepto ante Dios era a través de Cristo. Ahora, Cristo en ese entonces todavía no había nacido, no había venido. Todavía no se presentaba para ser sacrificado. Por lo tanto, el sacrificio de un cordero simbolizaba ese sacrificio de Cristo. Esto quiere decir que cualquier adoración, si no es a través de Jesús, no es aceptable para Dios. Y eso vamos a ver, a ratificarlo con algunos textos que dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quizá un par de temas más adelante veremos cuál fue el problema del pueblo de Israel y cómo es que Dios quiere su adoración. Eso es lo que estamos viendo desde ahora, pero desde ahora vamos a ver la adoración que Dios acepta, la única que Él pide, y por qué el hombre actualmente adora a su manera. Entonces, el propósito de Dios de sacarlos de Egipto era para que lo adoren, para que su pueblo le rinda adoración. Esa adoración tenía que ser a través de un sacrificio. Lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Tenían que ir 3 días de camino. ¿Por qué 3 días de camino? Siempre me pregunté por qué 3 días. La razón es que tenían que estar fuera de los dominios del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios eran idólatras, adoraban las moscas, adoraban las ranas, adoraban casi cualquier cosa, sea animal o dioses inventados por ellos mismos. Pero eran un pueblo idólatra, no adoraban al verdadero Dios. Aunque ellos tenían un concepto de que nosotros sí adoramos al verdadero Dios, solo que nosotros lo representamos o lo vemos en la ranita, lo vemos en el cordero, lo vemos en el buey, en la vaca. El pueblo de Israel, cuando peca en el Sinaí, hace un becerro. Un becerro es un toro pequeño, ¿verdad? Hace un becerro de oro. ¿Por qué? Porque recordaron que ese era uno de los animales considerados dioses para los egipcios y que era lo que adoraban en sus tiempos de esclavitud. Por eso Dios no quiere que adoren, que le rindan sacrificio allí, porque los egipcios, al ver que sacrificaban esos animales que para ellos eran considerados Dios, eran capaces de matarlos. Entonces Dios los saca, obviamente tenía que sacarlos de la esclavitud, ese era el propósito, pero el plan de ellos era adorar. Y aquí hay una lección para nosotros. Dios nos saca de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros le adoremos, para rendir adoración. Ahora, ¿cómo debemos adorar a Dios? Y aquí esta es quizás la parte más importante que debemos entender como pueblo creyente o cualquier persona que decide rendir su vida a Dios. ¿Por qué? Porque hay un concepto común, un concepto generalizado casi en el mundo cristiano en los actuales momentos. No importa cómo adores, lo importante es adorar. ¿Pero es cierto esto?
Un Dios omnipotente acepta estas cosas de su criatura. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios te saca de la esclavitud del pecado para que le adores. Pero para que le adores como Él dice, como Él pide, como Él cree, como Él enseña. No como tú crees que debes adorar. ¿Cómo se debe adorar? En la Biblia se presentan varias escenas, podríamos decir, de adoración. A muchos de los profetas les fue dado tener visión, porque no había otra forma que pudieran acercarse hasta el trono de Dios, sino a través de visiones. Y aún en esas visiones tenían que estar retirados, no allí ante la presencia de Dios. Porque, como habíamos visto en videos anteriores, pues la misma presencia de Dios era capaz de matarlo. Entonces, en uno de los temas anteriores vimos el terror que sintió el pueblo, por eso le dijo a Moisés, no, nosotros no queremos hablar con Dios, habla tú con Dios y tú nos dices lo que tenemos que hacer. En Apocalipsis capítulo 4 se le muestra a Juan acerca de la forma de adorar. El versículo 1, miren lo que dice Juan, pongamos atención a cada texto, a cada pasaje, porque dice, después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué se le muestra a Juan? A través de una visión se le muestra una puerta que se abre en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, habíamos visto en temas anteriores, ¿cuál es la voz de trompeta? La voz de Dios parece voz de trompeta. Entonces, eso habíamos visto ya en temas anteriores, no vamos a ahondar en eso. Dice, la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Obviamente, este no es Dios quien está hablando, sino el ángel que le está mostrando, pero que también tiene una voz de trompeta. Entonces yo me imagino la voz de Dios, voz de trompeta, pero como una trompeta más potente. Los ángeles también cuando hablan tienen su voz de trompeta, pero quizá una voz menos fuerte. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahora ya a Juan se le permite ver el trono de Dios y allí uno que estaba sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí vemos un espectáculo, ya habíamos leído en temas anteriores también acerca de esto, pero ¿por qué lo citamos nuevamente? Porque aquí está la verdadera forma de adoración en el cielo hacia Dios. Pero ustedes dirán, pero es que el cielo está allá y nosotros estamos acá en la tierra, ¿verdad? Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Y del trono salían relámpagos, estamos en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. No vamos a leer en esto, pero yo quiero ver la parte de la adoración. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Miren cómo es la adoración. Miren cómo es la reverencia, miren cómo es el amor, el respeto que se tiene hacia el Dios omnipotente.
Los 24 ancianos que están allí, que en algún tema ya lo vimos también quiénes son, dice que ellos se postran, viven diciendo santo, santo, santo. ¿Qué significa santo, santo, santo? Y aquí hay una enseñanza. Desde, por ejemplo, Isaías a Isaías se le permite ver también el trono de Dios y también se le permite ver la adoración. Coincidencialmente, Isaías también escucha que dicen santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo, santo, santo? Aquí en Apocalipsis se muestra a la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que alaban no solamente al Padre, alaban al Hijo y al Espíritu Santo diciendo santo, santo, santo. Entonces, como habíamos visto a través de todos los estudios que hemos hecho, a veces muchas personas, muchos que se dicen predicadores, sacan alguna doctrina de un texto bíblico y a la final sacándolo de contexto. Pero miren cómo la Biblia a través de enseñanzas dice mucho en un tema que no tiene relación muchas veces con alguna doctrina, pero allí está inmersa una enseñanza acerca de la doctrina. Nuestro propósito aquí no es atacar a ninguna doctrina de ninguna iglesia. El propósito del estudio de la palabra de Dios es que podamos ver en su verdadera dimensión al Dios eterno. Y que a través de conocer y reconocer al Dios eterno, podamos ver entonces allí la verdadera doctrina, como dice el apóstol Pablo, la sana doctrina. Porque muchas veces la verdadera doctrina no está en un texto donde dice, vamos a hablar, o Dios no tiene la forma de actuar de esa manera. A ver, yo quiero hablar de este tema y ahí les voy a poner. No. Aparte de que en Levíticos dijo, sí, leyes sobre esto, lo de aquí, lo de allá, que en algún momento veremos cuáles son esas leyes y por qué dio esas leyes. Algunas de las cuales todavía el pueblo judío las practica en los actuales momentos. Pero Dios siempre da enseñanzas y el verdadero escudriñador va a encontrar en esas enseñanzas la sana doctrina. Entonces, el propósito es ver y conocer y reconocer al verdadero Dios y ver si la forma de adoración que estamos nosotros dispensando es la que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en alguna parte de las Sagradas Escrituras Dios dijo la siguiente frase: este pueblo en vano me honra, en vano me adora. Ya vamos a ver en algún momento también en qué pasaje es que se cita en el Antiguo Testamento y Jesús lo cita en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí la adoración dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí encontramos una razón por la cual Dios merece toda la alabanza. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es ese motivo? Que es un Dios creador. Miren la enseñanza, ¿no? Miren la enseñanza que está implícita aquí. Decíamos que los egipcios decían adorar al verdadero Dios, pero que lo hacían a través de sus criaturas. Y eso no es adorar al verdadero Dios, eso es idolatría, eso es adorar a la creación en lugar del creador. En los actuales momentos, el mundo cristiano, gran parte del mundo cristiano en los actuales momentos, dicen adorar a Dios ¿de qué manera? Ah, no, yo lo adoro a través de esta imagen. Es que mire, aquí yo estoy representando a Dios. Y adoro la imagen porque aquí estoy adorando a Dios. Y a Dios yo lo represento a través de esto, lo de aquí, lo de allá, pero no, yo adoro al verdadero Dios. Esto es solamente una representación. Pues déjame decirte que esa forma de adoración Dios no la acepta.
La verdadera forma de adoración en el cielo es con tanta reverencia que seres perfectos que lo están adorando allí, que los querubines, habíamos visto en uno de los temas anteriores, en Isaías, con 6 alas, 2 cubren su rostro, con 2 vuelan y con 2 alaban a Dios. O sea, hay una enseñanza allí de la reverencia. Y yo pregunto, cuando tú vas a la casa de Dios, ¿cuán reverente eres? Habíamos visto en un tema anterior también acerca del encuentro que tiene Dios con Moisés. ¿Qué le dice? Quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás es tierra santa. ¿Y cuál era la tierra santa? Una montaña lleno de rocas, de arbustos y de todo. ¿Pero por qué era santa? Porque allí estaba la presencia de Dios. Yo no sé dónde tú te reúnes para el encuentro con Dios. No sé si el lugar de reunión tuyo tiene un piso de tierra, de cemento, de mármol, no sé. Pero si es el lugar que tú has escogido para encontrarte con Dios, ese lugar es santo y tú debes mostrar la mayor reverencia. Eso dice la Sagrada Escritura. Entonces, la verdadera adoración en el cielo es así. Seres perfectos e inmaculados, sin pecado, se postran ante Dios al adorar. Y a veces en las iglesias somos tan irreverentes. A veces creemos que estamos en un espectáculo cualquiera. Y miren cómo es el ser humano. Mucho más respeto se muestra a veces delante de otro ser humano que delante del Dios verdadero. Yo pregunto, si el presidente de tu país te invita a su oficina, yo no creo que irías con pantaloneta, con zapatos deportivos. No, tú buscarías el mejor traje porque tienes una entrevista con el presidente o con el ministro. Y tristemente, cuando vamos a tener un encuentro con Dios, y ya vamos a ver contextos bíblicos acerca de cómo Dios quería que las personas que estaban a su servicio se vistieran. Lastimosamente, por falta de tiempo, ahora no lo vamos a ver, pero ya vamos a ver un tema posterior. Pero muchas veces el ser humano muestra más reverencia y respeto ante otro ser humano que ante el Dios verdadero. En su forma de expresar, en su irreverencia, conversando en la casa de Dios, con la forma de vestir, etcétera, etcétera. Con todo eso muestra más irrespeto para Dios que para otro ser humano. Y miren qué curioso. Dicen que en los juzgados en los Estados Unidos se le exige a la persona que tiene una cita con un juez que debe ir vestido acorde al lugar donde va. Si tiene una cita y una audiencia y la persona no está vestida acorde al lugar, se suspende la audiencia. ¿Por qué? Porque está mostrando irrespeto. Es un juez, sí, una persona respetable, pero es un ser mortal. Y la gente tiene que obedecer, y obedece de buenas ganas. Porque si ante una autoridad terrenal la gente va, en el caso de los hombres van con terno, ¿verdad? Si no lo tienen, lo alquilan, lo prestan, pero van muy bien presentados a la presencia del juez. Una dama tiene que ir muy vestida de una forma muy formal, pero eso, ¿qué quiere decir acerca del Dios que muchas veces adoramos? ¿O qué es lo que manifestamos acerca de ese Dios? Estamos diciendo que el Dios en el cual creemos es un Dios más pequeño que el juez, más pequeño que un ser humano, más pequeño que una autoridad. Así de sencillo. Porque no podemos decir, yo sí creo en el verdadero Dios, pero soy un irrespetuoso. ¿En qué clase de Dios creemos entonces? Entonces, Apocalipsis 4 nos enseña acerca de la verdadera adoración. Isaías capítulo 6 también. Allí vamos a citarlo, habíamos dicho que Isaías también vio, y miren la actitud de Isaías. Este texto ya lo leímos, pero
yo creo que vale la pena volverlo a leer. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón que ya les digo. Desde el 1 hasta el 5, Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Algo parecido a lo que ve Juan en Apocalipsis. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿A quiénes alaban los querubines en Apocalipsis, Nuevo Testamento? Porque hay gente que dice: no, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, eso era para los judíos, ¿verdad? Y ya habíamos visto que esa idea, ese pensamiento, pues no tiene razón de ser, porque la Biblia es una sola. Pero dice aquí: Santo, Santo, Santo. O sea, ¿a quién alaban? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para los que dicen que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece? Cuando Isaías se da cuenta que está en la presencia de Dios, se siente pecador. Inclusive, en los actuales momentos hay personas que hasta quieren sugerir cómo se debe adorar a Dios. A mí me da mucha pena. Mucha pena, porque hay personas que son guías de pueblos, guías de una iglesia. Se llaman pastores, se llaman ancianos, se llaman profetas, se llaman como se llamen. Y algunos de ellos dicen: no, es que los tiempos ya cambiaron. Es que nuestros cultos no tienen que ser aburridos. Nuestros cultos tienen que ser más amenos, tienen que ser atractivos. Y yo pregunto: ¿acaso el culto no es para Dios? ¿Dios se aburre con tu culto? Significa que no lo estás adorando como dice su palabra. O, en otros casos, significa que el culto no se lo estás rindiendo a Dios, te lo estás rindiendo a ti mismo. Y como a ti te parece aburrido, pues entonces hay que cambiarlo. La adoración tiene que ser para Dios. Y si es para Dios, hay que adorarlo como Él pide. Eso es todo. No hay otra manera. Cuando Adán y Eva son creados, lo primero que hacen después de ser creados, bueno, en el caso de Adán, lo primero que hizo fue ponerle el nombre a los animales, ¿no? Y yo digo que también a las plantas, porque si no, no tuvieran nombre. Y lo de las plantas tuvo que haber sido más difícil porque eran clasificadas, ¿verdad? Clasificadas porque todas eran vegetales, todo, en el caso de los animales, ¿verdad? Que todos son animales, pero había más cómo diferenciarlo. En el caso de las plantas no tanto, ¿verdad? Pero el asunto es de que el trabajo que tuvo Adán posiblemente haya sido creado en la mañana, tuvo un trabajo todo el día, pero se sintió solo porque después de poner el nombre a todos los animales tenían pareja y él no. Y ahí es cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, para mí, Dios hace a Eva ya en la tarde. Cuando se pone el sol, se termina el día, pero Dios le hace ahora un día de adoración. Le hace el séptimo día. Por eso la Biblia en Génesis dice que acabó Dios en el día séptimo. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho todo, absolutamente todo, inclusive su compañera, pero le faltaba una forma, un pretexto para acercarse Dios al hombre, para estar en comunión. Ese día le dice al hombre: yo te voy a dar todos estos 6 días para que tú trabajes. Estos 6 días son para ti, pero me lo vas a dedicar a mí, porque yo quiero tener una comunión más estrecha contigo. Y esto no quiere decir de que el hombre los otros 6 días tenía que olvidarse de Dios. Absolutamente. Pero sin embargo, había un día en el cual el hombre se iba a olvidar absolutamente de todo.
como dice Isaías, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Bueno, pero le da un sábado para que ese día lo adore. Le da la forma de adoración. Y lo primero que hicieron Adán y Eva, después de ser creados, fue adorar. En el caso de Eva, Eva no había hecho ningún trabajo, Adán ya había hecho uno. Eva no hizo ningún trabajo, pero lo primero que hizo Eva fue adorar a Dios. Fue reposar, porque en ese día reposó Dios de la creación. Entonces ya le enseñó en qué momento adorar. Ahora dicen la gente, no, es que no importa en qué día, lo importante es que yo adore. No importa cómo, lo importante es que yo adore. Pues no es así. La adoración verdadera la hace Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero sin embargo, los descendientes de Adán y Eva ya no pudieron adorar en el jardín de Edén, porque fueron echados. Recordemos que había una espada allí, dice un ángel con una espada gigante, que estaba guardando el camino de el Edén para que el hombre no pudiera entrar. ¿Por qué se le prohibió? Porque allí estaba el árbol de la vida. Y Dios no quería que coma del árbol de la vida y viva eternamente en pecado y eternamente con enfermedades, eternamente degradado, etcétera, etcétera. Pero la Biblia registra después del pecado una forma de adoración que está en Génesis 4. Ahí está la adoración primera. Vamos a leer desde el 3. Y aconteció andando el tiempo, estamos en Génesis 3 por si acaso, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín fue a adorar con una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿O cuál fue la diferencia entre la adoración de Caín y la adoración de Abel? Recordemos que en Génesis 3:15 se da la primera profecía acerca del sacrificio de Jesús. Recordemos que Dios le dice a Moisés que tenía que sacar a su pueblo para que le haga fiesta y para que le ofrezca sacrificio. La forma de adoración ahora, la forma de acercarse a Dios era a través de sacrificio. Y Caín lo sabía. ¿Y saben por qué Caín lo sabía? Porque era el hijo mayor. Y el hijo menor obedece tal como dice Dios, lleva un cordero para sacrificio porque es la única forma de adoración. Lleva un cordero el hermano menor. Y es imposible que el hermano menor haya recibido una información que no haya recibido el hermano mayor. La diferencia está en que el hermano menor obedeció y el hermano mayor no. Entonces dicen actualmente, no, lo importante es que yo adore, no importa cómo. Yo soy sincero cuando adoro. Pero si eres sincero, ¿por qué no adoras como Dios te pide la adoración? Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando Dios le advierte a Adán y a Eva acerca del peligro y acerca de el pecado, les dice que pueden comer de todos los árboles del huerto, de todos los árboles que había en el planeta. Pero no podía comer de uno. ¿Cuál era? El que estaba en el centro, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y acaso Dios por qué no le dijo al hombre, mira, tú puedes comer del 99.99% de los árboles, pero no vas a comer de uno? Tú decides, ¿no? Mira, ahí están toditos los árboles. Así que ven acá, Adán y Eva, pónganse de acuerdo ustedes los dos
Y una vez que se pongan de acuerdo de cuál es el árbol que no van a comer, me avisan para yo decir, bueno, este es el árbol y yo lo separo. ¿Les dijo eso Dios a Adán? ¿Le dijo eso a Adán y a Eva? No, simplemente Dios les dijo, este es el árbol y de ese no van a comer. Así de sencillo. El mundo cristiano ahorita está enseñando como que si Dios fuera un Dios, perdóneme el término, un Dios pusilánime, un Dios manejable, un Dios manejado por sus criaturas, un Dios más pequeño que un ser humano. Por eso es que la gente es irrespetuosa, irreverente, por eso es que creen que al adorar a Dios, al ir a la iglesia a la hora que le da la gana, como le da la gana, y portarse como le da la gana, creen que le están haciendo un favor a Dios. Esa es la causa de la irreverencia, la clase de Dios que la gente adora. No es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero, cuando las personas, cuando el ser humano entra en contacto, entra en comunión con ese Dios verdadero, recibe una enseñanza tan grande que se siente pecador, que se siente pequeño. Si tú no te estás sintiendo así, no estás adorando al verdadero Dios. Si no sientes la grandeza de Dios, ese no es el verdadero Dios al que adoras, estás adorando un ídolo y sería bueno que reflexiones cuál es ese ídolo que estás adorando. El pueblo de Israel en Egipto había conocido muchos dioses. Y en esos dioses creían. No habían conocido el Dios verdadero. Lo empiezan a conocer en el momento que empiezan a caer las plagas en Egipto. Por eso es que hemos dicho, Dios se manifiesta de la forma que tú necesitas, no como tú quieres, sino como tú necesitas. Esa es la manifestación que Dios hace en tu vida. Con el pueblo de Israel necesitó mostrarse como un Dios poderoso, un Dios guerrero. ¿Por qué? Porque el pueblo a través de su esclavitud había aprendido a adorar animales, había aprendido a adorar imágenes, dioses inventados, pero no adoraba al verdadero Dios. Y miren lo que pasa cuando no se adora como Dios quiere, como Dios ordena, como Dios manda. Y Dios no lo hace por egoísmo. Es que no hay otra manera de acercarse a un Dios todopoderoso de un pecador. No hay forma. Y cuando dice que le rindan sacrificio, quiere decir que si no es a través del sacrificio de Cristo, tú no puedes acercarte a Él. No tenemos otro intermediario. Para ti que estás creyendo que el sacerdote, necesitas al sacerdote de intermediario, que necesitas como algunas personas en la religión católica dicen al Santo Padre. No. La adoración de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? ¿Por qué dice que adoran al Dios verdadero? El texto que leímos, Apocalipsis, el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La verdadera razón para adorar al Dios verdadero, pregúntate, ¿a qué Dios estás adorando? ¿Cuán reverente eres ante su presencia? ¿Cuán respetuoso eres? Y aquí no estamos hablando ni siquiera de vestido, aquí no estamos hablando de atuendo, pero la pregunta es, si merece tanto respeto y reverencia ese Dios, ¿por qué te presentas a Él de una manera irreverente? Eso significa que ese no es el Dios verdadero. La respuesta de no adorar al Dios verdadero como se debe adorar es que ingresamos en una bola de nieve de pecado y desobediencia, tal como le aconteció a Caín. Cuando Abel presenta su ofrenda, dice el libro Patriarcas y Profetas, el cual siempre los invito a ustedes a que lo lean. El libro Patriarcas y Profetas de Ellen White dice que Abel presenta su ofrenda, hace el sacrificio como Dios pedía. Con ese sacrificio estaba diciendo, yo creo que algún momento, no sé cuándo,
vendrá el Hijo de Dios y dará su vida por mí. Pero mientras tanto yo lo voy a representar con este corderito. Y yo creo en ese sacrificio, yo creo que ese sacrificio me va a librar de la muerte. Pero Caín dice, no, yo voy a adorar como quiero. Dios ve con agrado, porque así había ordenado, Dios ve con agrado la obediencia de Abel y desciende fuego del cielo que consume la ofrenda. Caín había traído también de los frutos de la tierra lo mejor, pero aún lo mejor de lo que a tu parecer pueda ser lo mejor que crees que le estás dando a Dios, si no es la manera como Dios lo pidió, no sirve de nada. Y decayó, dice la Biblia, el semblante de Caín y se enojó. El paso siguiente, ¿cuál fue? Matar a su hermano. ¿Y todo por qué? Porque Abel obedeció. Porque Abel hizo lo que Dios quería. Porque Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda y no la de él. Porque Abel, viendo que había decaído su semblante, le dice a Caín, pero esta es la forma que Dios pidió, ¿por qué no lo hiciste? Yo te invito a que lo hagas, mira, yo tengo corderos, yo te voy a obsequiar corderitos para que tú ofrezcas sacrificio. Sin embargo, Caín vio eso como si Abel estaba, en lugar de quererlo ayudar, como que se estaba sintiendo superior que él. Y este es mi hermano menor y viene aquí a enseñarme. Yo hago las cosas como yo quiero. ¿Acaso eso no nos enseña ahorita el mundo cristiano? A Adán y a Eva les separa un día para adorar. ¿Y qué dice el mundo cristiano en los actuales momentos? No, yo adoro cualquier día, lo importante es que adore. Yo le devuelvo el día que puedo. Si puedo el domingo, pero yo no tengo que adorar en el día sábado. El mundo cristiano ahorita le está diciendo a Dios, Señor, tú en vano pusiste en el centro o tú dispusiste que el árbol del fruto que no podía comer Adán y Eva era ese. Porque tú bien pudiste haber dicho cualquier árbol. Y de haber sido así, Adán y Eva no pecaban, pues. ¿No ve que después que comieron de ese árbol le hubieran dicho a Dios, Señor, mira, comimos de ese árbol, ¿sabes por qué? Porque el otro que está allá no nos gusta. Entonces, mira, cambiemos. Vamos a comer de este, que está rico, por cierto. Y en lugar de este, te vamos a permitir que nos prohíbas el de allá, porque ese no nos gusta. O porque ese se lo ve como que no es agradable. Le dijeron eso a Adán y a Eva a Dios. No, no pudieron. No había argumento. Pero sin embargo, el mundo cristiano en los actuales momentos se siente argumentando contra Dios. Y si crees que no estás adorando así como adoran los querubines, los ángeles, los seres celestiales, si no estás sintiendo la reverencia y el respeto por Dios, así como lo sintió Juan, como lo sintió Isaías, como lo sintió Moisés, si eso es lo que quieres, yo te invito a que inclines tu rostro, porque yo voy a orar por ti y por mí. Oremos. Bendito Dios, gracias porque a pesar de ser un Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, danos la sabiduría para poder entender tu grandeza, tu omnipotencia, tu omnipresencia. Bendice a las personas que a través de las redes sociales están mirando esta predicación, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, y dales la disposición de poder poner por obra las enseñanzas que tú tienes y que nos das a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Bendice cada hogar, bendice cada hermano, cada miembro de tu iglesia, y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.